¿Alguna vez te has sentido manipulado por tus emociones, inseguridades o deseos de aprobación? En un mundo donde las redes sociales, la publicidad y las expectativas sociales están constantemente intentando influir en nosotros, aprender a identificar y manejar la manipulación se ha vuelto más importante que nunca. Pero, ¿sabías que no todo tipo de influencia es negativa? En este video, vamos a explorar cómo podemos usar la manipulación de manera ética y consciente para mejorar nuestras relaciones, tomar mejores decisiones y, sobre todo, proteger nuestra paz interior. Te enseñaré cómo las técnicas de persuasión, basadas en principios estoicos como la autodisciplina, la razón y la justicia, pueden ser una herramienta poderosa, no para controlar a los demás, sino para fortalecer tu carácter y construir relaciones auténticas. Además, aprenderás a identificar cuando alguien está tratando de manipularte, cómo no caer en esos juegos emocionales y lo más importante, cómo usar tu mente racional para navegar las interacciones de manera ética y consciente. ¿Estás listo para aprender a influir y ser influenciado de forma positiva? Quédate hasta el final para descubrir cómo el estoicismo puede ser tu mejor defensa contra las manipulaciones del día a día y cómo puedes usar este conocimiento para ser la mejor versión de ti mismo. La manipulación, explicada de manera sencilla, es el acto de influir, controlar o dirigir los pensamientos y emociones de otra persona de manera deliberada. Un ejemplo común sería cuando abres tus redes sociales y ves a personas despertándose a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, mostrando sus rutinas productivas. Esta imagen puede generar la sensación de que estás quedándote atrás. Esta sensación puede llevarte a levantarte a esa misma hora al día siguiente e intentar seguir esa rutina. Este fenómeno ocurre debido a diversos factores como la prueba social, el temor de quedarte atrás, también conocido como el miedo a perderte algo, FOMO, por sus siglas en inglés, las narrativas repetidas que asocian comportamientos como levantarse temprano con el éxito, y el deseo de ser exclusivo o mejor que los demás. ¿Es esto manipulación negativa? No necesariamente. Por ejemplo, si levantarse temprano y llevar un estilo de vida saludable se convierte en una tendencia popular, esto puede ser beneficioso para la sociedad. Sin embargo, el término manipulación suele tener una connotación negativa, aunque no siempre tiene que ser así. Si se utiliza con sabiduría, puede llevar a resultados positivos tanto para ti como para los demás. Un buen ejemplo de manipulación consciente es lo que podríamos llamar empatía estratégica. Este enfoque implica comprender profundamente a los demás, pero no para explotarlos, sino para encontrar puntos en común y construir relaciones basadas en la razón y la reciprocidad. Por otro lado, la manipulación negativa ocurre cuando alguien utiliza tus debilidades emocionales o inseguridades para su beneficio. Un ejemplo claro de esto sería cuando alguien aprovecha tus sentimientos de culpa o dependencia para obtener lo que desea. Consideremos el impacto ético de estas estrategias. Una persona que comprende la naturaleza humana, pero decide usar ese conocimiento para su propio beneficio, está actuando de manera manipuladora. Sin embargo, este mismo conocimiento puede ser utilizado para guiar a los demás hacia un camino mejor, motivándolos a cambiar hábitos perjudiciales o mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, influir en alguien para que adopte hábitos saludables puede transformar positivamente su futuro. Si entendieras cómo funciona la manipulación, podrías analizar estas situaciones desde una perspectiva lógica y razonada, sin tomarlas como ataques personales. Este conocimiento te permite identificar patrones y no caer en juegos emocionales. Cuando entiendes cómo funcionan los disparadores emocionales, puedes decidir si permites que te influyan o no. Esta capacidad de reflexión es esencial para vivir una vida más consciente y alineada con los principios del estoicismo. En lugar de manipular, es preferible optar por una influencia ética y respetuosa. Persuadir implica presentar razones sólidas y apelar a la lógica y los valores de las personas, en lugar de aprovecharse de sus emociones o inseguridades. Te recomiendo sinceramente que uses la persuasión en tu vida diaria. Es una habilidad poderosa y mucho más aplicable que la manipulación. Si la practicas con integridad, descubrirás que puedes influir de manera positiva en las personas mientras mantienes tus principios intactos. Como enseñaron los estoicos, vivir en armonía con la razón y la virtud es la verdadera clave para liderar e influir en el mundo sin comprometer tus valores. Si tuviera que resumir la manipulación en una sola frase, sería: conocer lo que las personas desean y temen. Esta habilidad no solo te protege, sino que también te da una ventaja estratégica si decides usarla con integridad. En el libro El libro de los 5 anillos, Miyamoto Musashi explica la estrategia militar a través de duelos, y una enseñanza que siempre repite es: conoce las intenciones de tu oponente para vencerlo. Este principio no solo aplica a los conflictos militares,
sino también a cualquier interacción humana. El maestro Sun Tzu, en su obra El arte de la guerra, también señala: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temerás el resultado de 1000 batallas. Incluso los grandes estrategas de la antigüedad reconocieron la importancia de comprender a las personas y anticiparse a sus movimientos. Conocer a las personas, saber lo que quieren y anticipar sus acciones no implica necesariamente manipular. Es una herramienta poderosa para protegerte de aquellos que buscan aprovecharse de ti. Por ejemplo, si sabes que alguien busca desesperadamente reconocimiento porque es inseguro sobre su posición o estatus, puedes entender sus puntos débiles y decidir cómo actuar frente a ellos. No necesitas aprovecharte de sus inseguridades, pero sí puedes evitar ser afectado por sus intentos de manipulación hacia ti. Un ejemplo clásico sería el caso de alguien que desea evitar el esfuerzo, pero espera obtener grandes resultados. Supongamos que un conocido, a quien llamaremos Juan, creció sin enfrentar grandes desafíos. Siempre le dieron todo sin pedirle esfuerzo a cambio. Juan quiere dinero rápido, pero no está dispuesto a trabajar duro para conseguirlo. Entonces, aparece alguien que le promete una oportunidad de negocio lucrativa sin ningún esfuerzo. Este tipo de persona suele caer fácilmente en estafas, porque su deseo de resultados inmediatos supera su capacidad de análisis lógico. Por otro lado, una persona con una mentalidad estoica y racional vería esta oferta con escepticismo, analizándola desde sus deseos, la lógica y la objetividad. La lógica es clave para resistir la manipulación y evitar caer en engaños. Un ejemplo de alguien resistente a la manipulación sería una persona guiada por la razón, la imparcialidad y un sentido claro de la realidad. Estas personas no se dejan llevar por impulsos emocionales ni por necesidades no resueltas. Entender esta diferencia puede ser la clave para evitar caer en manipulaciones dañinas. Otro principio fundamental para evitar ser manipulado es comprender cómo se pueden confirmar las sospechas de los demás. La mayoría de las personas, en mayor o menor medida, tienen sospechas basadas en sus emociones o inseguridades. Por ejemplo, alguien con un historial de relaciones fallidas podría creer que siempre será traicionado. Una persona manipuladora podría aprovecharse de estas creencias para validar esos temores y usarlos en su beneficio. Sin embargo, el conocimiento de estos patrones nos permite evitar caer en trampas emocionales y responder desde la lógica y la razón. La manipulación no siempre es malintencionada, pero sigue siendo un arma de doble filo que puede ser destructiva si no se maneja con cuidado. Más que manipular, el estoicismo nos enseña a observar con claridad y actuar con virtud, tomando decisiones alineadas con la razón y el bien común. Al final, vivir con integridad es la mejor defensa contra cualquier intento de manipulación. Imagina el caso de un par de amigos que inician una relación, y alguien externo empieza a sospechar de cosas que ni siquiera existen. Esta persona comienza a decir cosas como: estoy seguro de que hay algo raro ahí. Uno de los dos se engaña al otro. Es imposible que estén tan bien. Todo debe ser una fachada. En las redes sociales, seguro que detrás de todo esto hay algo podrido. Esta actitud refleja la frustración de esa persona con sus propias relaciones. Proyecta su resentimiento en los demás y empieza a buscar razones para confirmar sus sospechas. Cuando, por cualquier motivo, la pareja termina, ya sea porque no funcionó o simplemente porque no estaban destinados a estar juntos, esta persona piensa: ¿ves? Te lo dije, no hay parejas felices en este mundo. Este tipo de pensamiento es el resultado de la inseguridad personal, que lleva a proyectar dudas y juicios infundados sobre los demás. En estos casos, la manipulación no es necesariamente una acción deliberada, sino una forma de confirmar las propias creencias y temores internos. Las personas que actúan de esta manera no buscan el bienestar de los otros, sino la validación de sus propias creencias. Por el contrario, el estoicismo nos invita a no dejarnos llevar por nuestras emociones ni por las opiniones ajenas. Marco Aurelio decía: la opinión de los demás no es nada. Lo que importa es cómo decides reaccionar. Este consejo nos recuerda que no debemos asumir que los demás están destinados al fracaso, ni cargar a las situaciones con nuestras propias emociones. En lugar de proyectar nuestras inseguridades en los demás, debemos aceptar que las circunstancias son lo que son, sin añadirles juicios o interpretaciones subjetivas. Confirmar las sospechas de los demás como estrategia manipulativa. Los manipuladores suelen aprovecharse de la necesidad humana de validación externa. Si te acercas a alguien que tiene una creencia fuerte y confirmas lo que ya sospecha, esa persona tenderá a confiar más en ti. Este fenómeno ocurre porque todos buscamos validación externa en lugar de analizar las situaciones desde una perspectiva lógica y racional.
Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos advierte sobre la importancia de la autocomprensión y de no depender de las opiniones externas. Señala que el hombre que se domina a sí mismo no será esclavo de las circunstancias ni de las palabras ajenas. Este consejo nos invita a reflexionar antes de aceptar cualquier confirmación externa como verdad absoluta. Si analizamos nuestras creencias con cuidado, seremos menos susceptibles a que otros las usen en nuestra contra. Un ejemplo claro de manipulación ocurre cuando alguien valida una debilidad que no queremos reconocer. Imagina a una persona que siempre ha sido perezosa, pero se considera ambiciosa. La verdadera ambición, como decía Marco Aurelio, se demuestra con acciones, no con palabras o deseos. Sin embargo, si alguien le dice, eres increíblemente ambicioso, pero solo un poco flojo, esta persona puede sentirse validada y especial, volviendo más susceptible a la influencia de esa persona. Protegiéndonos con los principios estoicos. Para protegerte de estas situaciones, aplica los principios del estoicismo. Marco Aurelio aconsejaba tomarte un momento para reflexionar. Piensa con claridad, actúa con justicia y no dejes que las emociones nublen tu juicio. Si alguien confirma tus sospechas de manera demasiado obvia, pregúntate, ¿esta persona realmente cree lo que dice o está buscando algo de mí? Este análisis racional te ayudará a evitar caer en trampas emocionales. La mejor manera de protegerte de los manipuladores no es aprender a manipular, sino entender sus estrategias y desarrollar una mente clara y lógica. Séneca decía que la mayor riqueza es vivir contento con poco, libre de la influencia de los demás. Usa la lógica como guía, mantén la calma ante las emociones y asegúrate de actuar siempre desde la reflexión y no desde la reacción. Si vives conforme a estos principios, serás inmune a las influencias externas que intenten desviarte de tu camino. El enfoque no está en manipular, sino en vivir de manera virtuosa. Al final, ser conocido por tu integridad y tu capacidad para mantenerte fiel a tus principios te llevará mucho más lejos que cualquier intento de controlar a los demás mediante engaños. Vivir con virtud y autenticidad te permite atraer el respeto y la admiración de los demás de manera natural, sin tener que recurrir a tácticas manipuladoras. De hecho, las personas que se enfocan en desarrollar una comunicación genuina y carismática tienen mucho más éxito a largo plazo que aquellas que se obsesionan con manipular a los demás para lograr sus objetivos. Ser descubierto como un manipulador solo conduce a la pérdida de confianza y una reputación dañada, algo que es muy difícil de recuperar. Marco Aurelio decía, la mejor manera de defenderte de las críticas es vivir de tal forma que nadie crea en ellas. Este consejo aplica perfectamente en el contexto de las relaciones interpersonales. En lugar de tratar de controlar lo que los demás piensan de ti, concéntrate en ser una persona íntegra y respetable, una persona cuya forma de vivir es un reflejo de su carácter y virtudes. Es mucho más valioso ser conocido como una persona respetada, íntegra y carismática que como alguien que recurre a engaños para lograr sus objetivos. La verdadera influencia no proviene de manipular, sino de inspirar. Al final, la reputación que construyas será la que defina tu capacidad para influir en los demás, y esta reputación será sólida solo si es construida sobre la autenticidad y la virtud. La importancia de la virtud en las relaciones. El enfoque estoico nos enseña que lo más importante no es lo que dices, sino cómo vives. Tu vida y tus acciones hablarán mucho más alto que cualquier palabra que puedas pronunciar. Las personas no se sienten atraídas por las palabras vacías o los trucos manipulativos, sino por aquellos que viven de acuerdo con principios sólidos y que actúan con integridad. Esta es la clave para lograr relaciones duraderas y auténticas. Si deseas cultivar estas cualidades en tu vida, el camino no pasa por la manipulación. Más bien, se trata del trabajo interno, reflexionar sobre ti mismo, practicar la empatía, mejorar tus habilidades sociales y mantenerte fiel a tus principios. El estoicismo nos enseña que lo único que podemos controlar verdaderamente es nuestra mente y nuestras acciones. Si, en lugar de gastar energía intentando influir en los demás de manera poco ética, te dedicas a desarrollar tu carácter y ser un ejemplo de virtud y excelencia, notarás que el respeto y la admiración llegarán de manera natural. No se trata de controlar a los demás, sino de vivir de tal manera que tu vida sea un ejemplo a seguir. Como líder, el ejemplo que des será mucho más efectivo que cualquier esfuerzo por manipular. La verdadera influencia no nace de la manipulación, sino de la inspiración. Sé el tipo de persona que Marco Aurelio describía, firme en sus principios, amable con los demás y siempre dedicado a hacer lo correcto. El legado de la virtud. Lo que dejas como legado no son tus conquistas materiales ni tus victorias efímeras, sino el impacto que has tenido en los demás. La manera en que vives, la integridad que mantienes
y cómo impactas a las personas a tu alrededor es lo que realmente perdura. El estoicismo nos invita a cultivar estas cualidades todos los días, trabajando nosotros mismos, reflexionando sobre nuestras acciones y tomando decisiones alineadas con la razón y el bien común. El ejemplo de un líder virtuoso, que vive según principios firmes y se comporta con justicia, templanza y sabiduría, es el legado que realmente vale la pena dejar. Cuando te enfocas en mejorar como persona y en hacer lo correcto, tu influencia será verdadera y duradera. No solo serás una persona respetada, sino que también serás una fuente de inspiración para los demás. Para ser sincero, vale mucho más la pena concentrarse en desarrollar una comunicación auténtica y construir relaciones genuinas que obsesionarse con manipular y controlar a las personas. La manipulación puede funcionar a corto plazo, pero inevitablemente lleva a la desconfianza y a la destrucción de la reputación. En cambio, si te concentras en vivir con virtud, en actuar con integridad y en tratar a los demás con respeto, serás una fuente de verdadera influencia en el mundo. En conclusión, el camino hacia la verdadera influencia no se encuentra en manipular a los demás, sino en ser una persona que los demás respeten y admiren por su carácter y acciones. El estoicismo nos enseña que la verdadera riqueza radica en vivir en paz con nosotros mismos, libres de la influencia de los demás, y en tomar decisiones alineadas con nuestra razón y nuestros principios más profundos. El respeto y la admiración que buscas llegarán de manera natural cuando vivas con integridad, cuando actúes con virtud y cuando tomes decisiones basadas en la reflexión y la razón, no en impulsos emocionales. Y cuando logres esto, habrás encontrado el camino hacia una vida plena, rica en significado y relaciones auténticas, libres de manipulaciones. Si este contenido ha sido útil para ti, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que creas que podría beneficiarse de este mensaje. En nuestro próximo video, profundizaremos en más herramientas y principios que nos ayudarán a vivir con mayor claridad y coherencia. Gracias por ver, y nos vemos en el siguiente video.